Hoy tenemos un tema interesantísimo que queremos comentar con ustedes, queremos compartirlo. Se refiere a toda esta problemática que se presenta cuando los procesos electorales interfieren con la situación de una persona que está detenida por alguna razón, acusada justamente o injustamente, pero que se encuentra en prisión preventiva. Entonces, en esos casos, si al mismo tiempo se estaba llevando a cabo un proceso electoral, pues hay una situación un poco complicada, un poco difícil. Entonces, para hablar de esto, hemos invitado a nuestra querida amiga y hermana masón, Guadalupe Uribe Martínez. Lupita se está incorporando en este momento con nosotros y te agradezco mucho su presencia. Lupita, querida, gracias por estar en esta nueva emisión de nuestras charlas entretenidas. Creo que tienes tu video. Rafa, buenas noches. Gracias. Sí, ya está encendido. Gracias, Lupita. Te agradezco mucho que nos acompañes nuevamente en estas charlas Gracias. entretenidas. Estaba comentando, Lupita, con nuestros amigos del auditorio, que el tema que hoy queremos tratar con ellos es esa situación tan especial que se produce cuando hay un proceso electoral en marcha, que hay que hacer votaciones, que hay que llegar a las casillas a depositar nuestro voto, pero que para algunas personas es complicado porque se encuentran en una situación de prisión preventiva. Decía yo que ya sea justamente acusados o injustamente acusados, esto lo determinaría posteriormente un juez, pero por lo pronto están imposibilitadas de ir a las casillas como lo hacemos normalmente cuando no tenemos ese tipo de problemas. Y entonces, en una ocasión anterior, Lupita, amigos, estuvimos platicando contigo allá por mayo del año pasado, mayo del 24, y justamente estábamos en tiempo de veda electoral, en tiempo del proceso. En aquella ocasión también nos acompañó mi querido amigo y hermano masón Joel Gutiérrez Flores, y tuvimos una charla interesantísima. Pero Lupita, te recordarás que por la razón de que era el proceso en marcha, había limitaciones para poder platicar libremente de todo lo que se nos antojaba. Entonces, había que respetar la ley electoral, y la ley electoral es muy cuidadosa en el sentido de que durante el proceso electoral pues, no se aborden temas que pudieran calificarse como de propaganda o a favor o en contra de candidatos. En fin, había que ser muy cuidadoso. Pero ahorita ya estamos en en febrero de 2025, y pues ya no tenemos esas limitaciones. Entonces yo quisiera aprovechar, amigos internautas, para platicar con Lupita de toda esta temática. Y por principio, Lupita, me gustaría mucho suplicarte que nos pusieras al corriente. ¿Qué es cuál es la situación que te motiva para estar inmersa en ese proceso, para tener relación con todas esas situaciones? Hola, gracias, Rafa. Buenas noches a todas y a todos. Una disculpa, tuve algunas fallas ahorita entre que tema de conexión, de pues algunos obstáculos con el tránsito en Ciudad de México. Espero que me escuchen bien porque se me está cortando un poquito la señal. Te estoy Si no escuchando fue así, perfectamente y tu imagen está clara, es perfecto. nítida, está bien, no hay mayor problema. Y no te preocupes, sabemos lo que ocurre en la Ciudad de México, las dificultades de los horarios, todo eso es complicado. Justamente por eso nos damos un margencito, un colchoncito de algunos minutos antes de la emisión para poder platicar, ajustar estos detalles, pero de repente ni el colchoncito nos alcanza, Lupita. Entonces, no te preocupes, afortunadamente ya estás con nosotros. Ya estamos transmitiendo en vivo por Facebook, ya tenemos a nuestros amigos visitándonos. Entonces, te insisto en la pregunta, Lupita, ¿cómo es que te involucras en todo este interesantísimo aspecto, ese interesantísimo ambiente de las personas que están en prisión preventiva y que se presenta el momento de ir a elegir, de ir a votar? Y entonces, pues el Instituto Electoral, el gobierno del país, se ha preocupado por conservar ese privilegio, porque es uno de nuestros derechos sociales, el derecho de votar o ser votado. Entonces, Claro. el poder asistir a las urnas cuando estamos en una situación pues, encarcelados preventivamente, porque estamos en espera de un proceso o algo. ¿Cómo es que tú entras en ese ambiente?
Bien, gracias, Rafa. Bueno, te cuento, tomar esto como una narrativa biográfica o de actividad profesional. Pero bueno, yo llevo 11 años laborando en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. 6 de estos años estuve trabajando directamente en un centro penitenciario, que es el Cebarepsi, y bueno, más adelante voy a trabajar al área central, en donde pues justamente se coordinan todas las acciones en favor de los procesos de reinserción social de la población privada de la libertad en los centros penitenciarios. México. Actualmente estoy trabajando que pues está justamente o que tiene como objetivo el preparar a la población en su proceso de reinserción, eh, que justamente garantizará que todas las personas que estén albergadas en alguno de los centros penitenciarios tenga acceso a derechos fundamentales, como la salud, la educación, la capacitación para el trabajo. Pero bueno, hablando del proceso de reinserción, hablamos también de personas que ya han de manera firme por algún delito que hayan cometido y pues se nos presenta como muchos retos que se nos han presentado, y lo digo en este sentido, sí de forma institucional, pero a título personal. Tuvimos un reto muy importante entre el 2023 y 2024, en donde justamente a la dirección en la que yo colaboro y asisto, nos invitan, ¿no?, a trabajar en este proceso bastante largo que se dio de la mano de las instituciones electorales como el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, aunado a la colaboración de algunas organizaciones de la sociedad civil que han impulsado en prisión preventiva en otros estados de Canadá. Esto data de Se está haciendo, un mandato, sí, se están haciendo unos pequeños cortecitos en tu audio ok, y entonces como que se ok, nos ok, interrumpe así momentáneamente. No sé exactamente qué pase con la señal, pero no te preocupes, lo vamos corrigiendo conforme pasen los minutos. Lupita, te interrumpí bien, por lo del vale. sonido, pero me encanta, específicamente me gustaría remarcar el término que utilizas de Ujú. reinserción social. A mí me encanta la posibilidad de analizarlo desde ese punto de vista, porque el encarcelar así como un castigo, como una venganza de la sociedad contra alguien que se portó mal o que está acusado de portarse mal, pues es así castigarlo y meterlo a la prisión y que de ahí no vuelva a salir y que se pudre en la cárcel. Afortunadamente esos conceptos antiguos ya pasaron. Entonces ahora se trata de entender que cuando alguien comete un delito, pues es parte de una descomposición social, que es una especie de enfermedad de la sociedad en su conjunto. Una de sus partes, que es uno de los ciudadanos, hombre o mujer, pues cometió alguna falta o está acusado de cometer una falta, pero eso no quiere decir que ya deba ser segregado y que deba ser encarcelado sufriendo y lo demás, sino que al contrario, el término inserción, reinserción social, es decir, si se tropezó, si cometió, si se enfermó, si cometió alguna falta, pues tener la oportunidad, es magnífico que la sociedad le brinde una oportunidad de corregir los errores que se hayan cometido y de volverse a reinsertar en la sociedad y funcionar de una manera adecuada. Y yo creo que esto que tú estás haciendo es algo extraordinario. Insisto mucho, tú me dices que ya tienes muchos años en este proceso, en este trabajo, colaborando con Perdón, la sí, yo creo que Secretaría. estoy teniendo algunas dificultades con Se me congeló tu imagen mente. de momento. Sí, estoy seguramente teniendo, estoy intentando abrir, sí, estoy intentando abrir sesión desde el teléfono para que pueda tener mejor conectividad.
que seguramente así pudiera ser. Voy a enviarte también la autorización para accesar desde mi teléfono en unos minutitos, Sí, no te preocupes, porque es precisamente posible que desde Lupita, estaba yo la tratando conexión en justamente mi de, ah, computadora, ¿no? Tenga ahorita un poquito lento el servicio. estaba yo tratando de platicar como una especie de introducción, dando un poquito de alargamiento en el tiempo, de dar espacio para que tú corrijas tu problema de conectividad. Entonces, no te preocupes, la llevamos nuestros amigos internautas que también son los sufrientes de los mismos problemas. De repente se conecta uno, lo saca el internet, en fin. Espero que con los años esta situación se vaya corrigiendo. Desde luego, te quiero comentar, Lupita, como para que te tranquilices en este aspecto, de la calidad de Internet Gracias. que disfrutamos actualmente, comparada con la que disfrutábamos hace unos 10 años, no, estamos en la gloria. Hace 10 años era así como un volado a ver si podíamos hacer conexión o no la hacíamos. Y luego, pues en el teléfono, si pasabas por un puente, ya se interrumpía la señal y demás. Ahorita realmente ha mejorado mucho. Entonces, esperamos que en pocos meses o años ya el Internet sea una herramienta más precisa, más completa, que nos Claro. dé una conexión más fácil. Ahorita se oyó tu voz ya mucho más clara. Yo creo que ya se liberó Ujú. el problema. Pues, Lupita, te estaba yo hablando Esperemos que de la reinserción social. Y decía yo que en lugar de que la sociedad tome una venganza, se desquite, castigue de una manera ruda a la persona que está acusada de un delito, pues le da la oportunidad de reinsertarse, de que si se tropezó, pues se vuelva a levantar y continúe en su labor dentro de la sociedad. Y dentro de todo eso, Lupita, pues los derechos humanos, muchos derechos humanos se interrumpen cuando está uno en estas circunstancias, ¿no? La simple posibilidad de ir a ver a la familia, de estar con la familia, de estar en su hogar, etcétera, pues es terrible esa situación. Y luego, pues el problema del aparato judicial que sufrimos, de que se requiere mucho dinero para poder subsistir en esas circunstancias. Entonces, Lupita, qué bueno que tú eres una mujer joven, con talento, con cultura, y que estás de una manera oficial apoyando en ese sentido a la sociedad. Me decías que ya tienes muchos años, 15 años, Lupita, no, 11 años, 11. Pues ya de 11 todos modos, años. Ajá. ya 11 años para mí no son muchos, pero 11 años para una mujer joven como tú, pues sí son muchos. Entonces, en 11 años has adquirido muchas experiencias, has tenido muchas oportunidades de probar todo. Mm. Y este proceso electoral del 2024 representó algo diferente a lo que en otras ocasiones se ha hablado. Sí, sí, Rafa. eh, Hace un momento que tú abordabas justo estos grandes significados en el mundo del penitenciarismo, cuando acotamos términos como los anteriormente usados, rehabilitación, readaptación, y que hoy por hoy llegamos a mirar con una perspectiva de reinserción y que justamente estamos alrededor de la restitución de los derechos, o sea, el proceso de camino a través del cual las personas, una vez dotadas de herramientas educativas, del cuidado para su salud, una vez que regresen a su vida en el exterior, sean restituidos estos derechos. Entonces, justo como tú bien lo vas narrando, el pensar en procesos como anteriormente de readaptación, sí llevaban un enfoque más patologizante de las personas que atravesaban precisamente un proceso de internamiento. Y bueno, en esta pregunta tan que me hace sobre qué ha significado este
proyecto, gran proyecto en mi carrera en el penitenciarismo, diría que mucho y que, pues bueno, finalmente no me ha dejado de sorprender nunca la institución, nunca me ha dejado de sorprender y estar frente a esta mayor cobertura de que se ejecuten normatividades en pro de los derechos humanos y que estemos en la Ciudad de México como en otros estados de la República poniéndonos cada el cumplimiento de los derechos humanos es sensacional. Además de que, bueno, en este sentido, justamente he pensado, por aquí tengo algunas cifras de cómo es que, cuántas personas votaron y un poco haciendo una comparativa con lo que pasa afuera y que bueno, al final de cuentas, mi narrativa no es la de una experta en procesos electorales, pero sí el espacio de intervención me ha permitido conocer varios procesos por los que hemos atravesado en el sistema penitenciario. El de la Ciudad de México, el segundo más poblado, y el primero es el Estado de México. Lo muy amplios. Y, por ejemplo, una pandemia como en 2019, 2020 y adelante, que fue un primer reto que también me tocó observar, como, digamos, otros procesos que han sido eh, muy significativos para la institución penitenciaria y este pues no se queda atrás. Recordemos que, bueno, uno de los componentes centrales es la presunción de inocencia. Votaron las personas que no tienen una sentencia firme, ujú, por lo cual sus derechos políticos electorales. Y aún así, ¿no? Cuando una persona en preventiva también tiene acceso a que se garantice su salud, por ejemplo. Hasta que ellos no avanzan en su situación jurídica y tienen una sentencia, no pueden hacer, digamos, no se puede diseñar junto con ellos un plan de actividades para su reinserción. Hasta ese momento en la prisión preventiva sí que se garantizan estos derechos elementales y básicos, ¿no? La comunicación con su familia, repito, su derecho a la salud, a vivir en una estancia. A ver, Lupita, oye, Esto que te acabas de pregunto vivir, ajá, esto. El aspecto electoral es una cosa muy importante, pero sí, digamos que es un estanco, un tramo muy pequeño de lo que es toda la vida de una persona, sobre todo en esas circunstancias. Y dada tu experiencia, dada todo el contacto que tienes con ese mundo, resulta muy interesante, muy inquietante saber exactamente qué ocurre. Mira, yo lo visualizo ujú, así, desde luego yo estoy completamente ajeno, por fortuna no tengo experiencia en ese sentido, pero una persona que es acusada, vamos a dejar a un lado si es culpable o no, es ujú, acusada, y entonces el primer contacto que tiene es terrible. El sentirse detenida por los policías, ya sean de investigación o sean los uniformados, transportada de una manera pues, brusca, violenta, y luego la confinación en los separos, todo eso a mí me parece terriblemente traumático, es una cosa angustiosísima. Sobre todo estamos hablando de una persona que no tiene experiencia en esos ambientes, porque alguien que ya es un delincuente consuetudinario, que cae una vez y otra, pues ya aprendió, saben más que los policías, ¿no? Pero la persona que llega por primera ocasión, pues está aislada de su familia, asustada realmente, no sabe qué va a ocurrir. Si se siente inocente, pues es muchísimo más complicado, más doloroso. Pero en cualquiera de las circunstancias, el sentirte que estás detenida y que no sabes qué va a pasar mañana y los próximos días, las próximas semanas y muchas veces los próximos años, entonces esto debe causar un trastorno enorme. Esta persona
sí, como tú dices, debe gozar de los derechos, pero ¿qué tan importante le resulta a la persona discutir sobre sus derechos humanos si lo que primero quisiera es su libertad? Claro, y esto es bien interesante, porque mirarlo desde la perspectiva del penitenciarismo, esto es, me lo voy Se me está brincando a otra vez sobre tu voz. eh, cómo, Brinca perdón, otra vez tu espero, voz y tu imagen. A ver, no sé si ok, sea ok, alguna conexión. posiblemente sigo intentando, Quizás ya sin moverle, quizás porque en un momento dado se compone, ya no hay problema, pero luego como que veo sí que si te mueves algo ocurre, a lo mejor es alguna conexión o algo. En fin, le muy seguimos, bien, Lupita, me decías. bien, sí, sí, es que hablamos de varios fenómenos a la vez en las personas al ingresar a una institución de encierro, que incluso lo tenemos documentado desde disciplinas diversas, ¿no? Incluso los antropólogos, los sociólogos, desde el ámbito de la psicología clínica, social, ¿no? Que son fenómenos que han sido también bien estudiados alrededor del proceso de prisionalización. Y creo que esto también ameritaría en algún momento un espacio, ¿no? Para su análisis, pero en este sentido, déjenme platicarles que cuando empezamos a ingresar para eh, darle forma a los trabajos de las elecciones, pues había una sensación en la población privada de la libertad de mucha expectativa, ¿no? Incluso llegaban a manifestarnos un poco de comentarios acerca de esto ni siquiera va a pasar, ¿no? Están viniendo y están tomando la foto, pero ni siquiera vamos a votar. O sea, no va a pasar nada, ¿no? Para esto ya se habían hecho trabajos muy fuertes, preparativos para la elección. Se había firmado un convenio de colaboración con las instituciones electorales y la subsecretaria del Sistema Penitenciario. Y además el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México ya habían trabajado lineamientos muy específicos y un modelo para operar la elección en prisión preventiva. Digo, como dato curioso, también el Instituto Nacional Electoral el año pasado también echó a andar un proyecto de voto para personas postradas, personas que por alguna dificultad médica, orgánica, no pudieran salir de sus casas y el instituto acercaba pues la posibilidad del voto. Se hizo un trabajo importante para atender a la población prioritaria en la Ciudad de México. Y en el caso del sistema penitenciario, la respuesta de la población privada era justamente de mucha expectativa e incluso de desconfianza. Entonces, sí había una percepción en muchos de los privados de la libertad al respecto de que si eso iba a suceder. Y sí, fuimos avanzando en el proceso, lo cual tuvo algunas particularidades importantes porque teníamos que reunir a la población privada de la libertad que ya había sido eh, identificada en prisión preventiva, se había realizado un padrón electoral por parte del Instituto Nacional Electoral y entonces ya se tenía una población identificada que estaba integrando un padrón. Entonces, muchos de estos hombres y mujeres, ¿no? De pronto decían, bueno, pues es que hoy llega mi visita y me está llamando el instituto, ¿no? Para entregarme una invitación, para notificarme algo, y yo quiero estar con mi familia, yo no quiero perder mi tiempo en esto que ni va a pasar. Y encontramos en un momento una resistencia muy fuerte por parte de los privados de la libertad, ¿no? Que se sentían un poco como parte tal vez de un show o de un escenario
y con, digamos, poca credibilidad ante las instituciones. Pero fuimos avanzando en el proceso y terminaron las cifras en 2,000 personas privadas de la libertad en prisión preventiva, de 2,010 personas que Ah, muy ejercieron su bien. derecho al voto, 1,800 varones frente a 130 mujeres aproximadamente. O sea, sí alcanzamos una cifra bastante significativa. Se fue haciendo un trabajo muy coordinado en el caso de la subsecretaría del sistema penitenciario. Nosotros, pues bueno, trabajamos toda la logística y toda la apertura para que los funcionarios de las instituciones electorales no solamente llegaran el día a abrir las casillas y a votar, no. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, que es quien hace la labor preparatoria, llevó talleres, llevó cursos, llevó incluso algunas escenificaciones para las personas privadas de la libertad, para acercarlos precisamente a conocer de qué iba, ¿no? El proceso que iban a vivir. Y esto es muy interesante porque incluso nosotros afuera, que somos ciudadanos que no estamos sujetos a una medida de prisión, pues de pronto no nos acercamos en la etapa electoral, ¿no? A conocer a nuestros candidatos, tal vez no estamos muy informados de todo el proceso y por quién vamos a votar incluso, ¿no? Entonces, esto, vamos, reflejaba un poco esta Claro, cultura cívica y electoral que tal vez claro, en los mexicanos era muy necesario seguir trabajando y fortaleciendo. Y claro. entonces ya la población se mostraba reticente y decía, no, yo no quiero ir, yo no quiero votar, pero de alguna manera pues tratábamos de dar como la estructura necesaria para que las personas que estaban en posibilidad justamente ejercieran su derecho al voto. Claro. Oye, Lupita, te interrumpo porque tenemos unos amigos en internet. Me gustaría, con Sí, tu permiso, saludarlos. Mira, muchas gracias. está mi preciosa Gina, Georgina Cabrera Valdés. Dice, saludos cordiales, amigos y queridos hermanos. Tema controversial. Dice, ya se trata de personas que cometieron delitos y se encuentran presos. ¿Pierden sus derechos sociales o no? Es interesante saberlo. Esto es lo que estábamos comentando ahorita, Lupita, lo vamos a insistir ahorita que regresemos, pero bueno, son prisión preventiva, quiere decir que todavía no se demuestra que son culpables, todavía no son sentenciados, entonces realmente, como tú decías al principio, la presunción de inocencia. Están acusados mientras el juez no diga si es culpable y está sentenciado a tanto tiempo, pues se presume inocente y se le deben respetar sus derechos. Dice Rebeca Gutiérrez, hola, buenas noches, saludos fraternales. Rebe, querida, qué bueno que nos acompañas. Mira, con Lupita aquí es también otra chica como tú que está siempre inmersa en los momentos sociales. Es que fíjate, está ahorita Gina, Rebeca y Lupita, caray, que son extraordinarios masones, con un gran talento, con una serie de inquietudes y además muy participativas socialmente. Me encanta que eso ocurra. Y no estoy hablando de que es tiempo de mujeres, ¿eh? Me parece que es como toda la vida es lo mismo. Dice Roberto Helsing, excelente noche. Muchas gracias, te deseamos lo mismo. Josué Gutiérrez, dice Josué, buenas noches, felicidades por la entrevista. Josué, pues mira, nuestra querida Lupita, amiga eh, mutua, y pues estamos disfrutando sus conocimientos. Daniel Hernández, increíble, saludos y un abrazo a ambos. Muchas gracias, Daniel. No sé exactamente qué te parece increíble, Daniel. O sea, ¿por qué no crees lo que te estamos diciendo? Yo le tengo toda la confianza a Lupita, estoy seguro que lo que está diciendo es la verdad. Yo también digo la verdad, entonces no entiendo por qué te parezca increíble, pero pues ojalá que te convenzamos de que sí es cierto lo que estamos diciendo. Jack Berges, saludos. Podrá ser el contenido, ¿le parece Perdón, bueno? perdón, Lupita, sí, me Tal decías. vez el contenido le parezca bueno, ¿no, Ojalá que le Dani? parezca bueno, claro, pero me decía, me llamó la atención que dice increíble. Entonces, algo que no puede creerlo, pues qué raro, ¿no? Dice Alberto Delgado, qué interesante tema.
Sí, Alberto, verdaderamente es importante. Emanuel Benito Cos, es una defensa que se ha visto en otros estados. La sentencia obliga a cumplir con la elección a los procesados. A ver, es una defensa que se ha visto en otros estados. La sentencia obliga a cumplir con la elección a los procesados, pero no sé, yo digo que no hay sentencia y si por sentencia se les obliga a votar, pues yo siento que sería como trabajos forzados, como que estaría violentándose los derechos humanos. No lo sé, ahorita lo platicamos con Lupita, pero bueno, a ver, Lupita, no es nuestro tema, como tú decías hace rato, no es nuestro tema la parte electoral, no es tu especialidad, sino la parte de reclusorios. Sin embargo, pues esta reticencia de que nos mencionabas, esa reticencia que tienen los presos, tú le llamas muy elegantemente los privados de la libertad. Bueno, los que están presos ahí en prisión preventiva sienten una reticencia o sienten una molestia de decir, voy a ir a elegir a la votación cuando puedo estar con mi familia, etcétera. Y te quiero comentar que esa reticencia efectivamente no es nada más exclusiva de las personas que están en prisión. También en el término de la sociedad en general hay una cierta reticencia que afortunadamente va disminuyendo y te voy a comentar con mucha claridad. Lo que pasa es que los procesos electorales eran un circo increíble, ahí sí, increíble. No le creíamos nada a lo que decían las elecciones, por una Ujú. razón o por otra, porque eran fraudes, porque eran votaciones compradas, por lo que tú quieras y mandes, pero todo el proceso electoral estaba muy amañado. Entonces los ciudadanos normales no teníamos confianza en las autoridades electorales y eso francamente nos decepcionaba desde antes. Por otro lado, el proceso eso de decir, ¿por qué voy a votar por esta persona si no la conozco? Y la experiencia me dice que durante las campañas se presentan, se acercan y están muy amables. Pero una vez que logran su objetivo de llegar al puesto, no los volvemos a ver. Se dedican a medrar con su negocio, con sus puestos para los que fueron elegidos y se olvidan de la población. Entonces, si eso ocurre en la sociedad en general, pues imagínate a alguien que está bajo la presión, con un cierto dolor porque está castigado, si además está injustamente acusado, pues con mayor razón tiene muchas eh, sensaciones de agresión, de autodefensa, etcétera. Entonces, a mí me parece muy explicable, Lupita, que los presos en prisión preventiva pues se sientan así como que no tengo interés en ir a la elección. Y esta ocasión, Lupita, ¿fue la primera vez que se hizo esto? En la Ciudad de México, sí, En algunos otros ejercicios. lugares, Sí, ya había habido ejercicios según lo que nosotros fuimos eh, aprendiendo en el proceso con las autoridades electorales. Es que ya habían sucedido, por ejemplo, unas elecciones en Hidalgo. Ajá. Y bueno, esta que sucedió en la Ciudad de México, además nos compartían que era histórica por la cantidad de puestos que se habían elegido, porque se votó desde presidentes y hubo pues otros cargos por los cuales se votaron, mientras que muy pequeñas y que los cargos que se elegían locales. Pero además, pues bueno, sin que se diera todo un trabajo preparativo, como les comentaba, los talleres que organiza el ISM, todas estas puestas en escena a través de las que se acercan a la población privada de la libertad. Y algo que era muy curioso cuando estábamos por iniciar el proceso, porque además también a esta población que estaba identificada por el área jurídica como personas que están en un proceso y que no tienen sentencia, eh, muy robusto. Las personas que están en prisión preventiva están. Entonces, todos ellos también fueron invitados a los auditorios para presentarles los debates presidenciales. Y también se esto les es, presentó, si no mal recuerdo, los de la Ciudad de México. Incluso
En este no participó población privada de la libertad, pero previo a las elecciones se hizo un debate con representantes de partidos políticos en un centro varonil de la Ciudad de México, en el cual se trabajaron tuvieron como objetivo trabajar como agendas muy específicas, cuidados a personas en prisión, ¿no? Entonces, hubo todo un acompañamiento por parte de las autoridades electorales para justamente acercar la información necesaria y que las personas privadas ejercieran un voto informado. Y lo curioso, que ahí me desvío un poquito, es que los compañeros funcionarios, servidores públicos del INE me decían, oye, ¿y sí será que las personas puedan, les puedan proyectar los debates y puedan escucharlos, puedan verlos? Entre las características de algunos de nuestros centros de la Ciudad de México es que sí, de la libertad sí que pueden ver televisión, sí que no están incomunicados. Hay de pronto algunos prejuicios al respecto de lo que pasa dentro de las prisiones y casi siempre la opinión que hay alrededor de los centros penitenciarios, puedo hablar tal vez por los de la Ciudad de México, es que se inclinan por una visión más oscura de lo que pasa en los centros penitenciarios, pero sí quisiera hacer como esta anotación a que esta dirección en la que me toca asistir en este momento y a través de la cual pues me tocó estar un poco en coordinación de este proceso, tiene muchas otras actividades, tiene muchos otros programas y tareas que justamente enfocados a cumplimentar los derechos humanos, ¿no? Oye, Lupita, ¿y Ajá. cómo se enteran? Decías tú que votaran de manera informada. ¿Cómo se tienen contacto con los candidatos? Me Sí, mencionaste un les detalle muy presentamos. interesante, los debates Ujú. presidenciales, pero por ejemplo, los diputados o los candidatos a las alcaldías o esto, ¿cómo tenían la posibilidad de estos candidatos de pues vender su imagen o hacerse propaganda dentro del círculo de las personas privadas de la libertad? Sí, que en este sentido tal vez la cobertura de la información no se amplificó tanto, sí que hubo esta reproducción, no en tiempo real por los horarios, pero se transmitían los debates, por ejemplo, en un horario en el cual la población pudiera estar concentrada en un auditorio y yo me atrevería, eh, porque digo, no soy experta en temas electorales, pues a un poco pensar en esta tendencia en el cual los ciudadanos vamos votando por partidos políticos, ¿no? Aunque no conozcamos a la representatividad como tal, sí sabemos que hubo como tendencias, no solamente en prisión preventiva, sino en el país, ¿no? Los Claro. partidos con más Ahorita estás son tocando fenómenos fíjate que estás tocando un que detalle se que es, replican. insisto mucho, como tú bien aclaras, no es tu Ujú. especialidad la parte electoral y hemos platicado con algunas personas con más experiencia en el ramo electoral. Y fíjate, me atrevo yo a insistir en este sentido, una percepción personal, un gusto personal. Se está haciendo una campaña, y esto viene desde la presidencia de la República del presidente López Obrador, se está haciendo una campaña en contra de los diputados plurinominales, de los votos plurinominales, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y se dice que los únicos que son legítimos son los candidatos que van y consiguen el voto directo del público y logran una mayoría calificada. Fíjate que mi opinión, y a ver, comparto con ustedes, amigos internautas del auditorio, que me gustaría mucho pues, platicar esto y intercambiar opiniones. A mí me parece que es al revés. Por lo que acaba de decir Lupita, me dio pie para hacer este comentario. Justamente dice Lupita, se vota por partidos.
Y justamente lo que se está procurando es eliminar a los plurinominales que son nombrados por los partidos. Entonces, cuando un individuo, cualquiera hombre o mujer, hace su campaña electoral, vamos a pensar para diputado, para acotar más el término, un candidato a diputado hace su campaña en su distrito y entonces logra convencer al electorado, lo que en términos coloquiales decimos, logra vender su imagen. Entonces, esa Ujú, persona, pues, hizo tal labor tan bien hecha que logró que la mayoría de su distrito votara por él. Entonces, en ese momento ya no tiene ningún compromiso con su institución electoral, con su partido. Él dice, yo gané porque pues, soy muy buena persona o muy buen vendedor o muy ágil para la propaganda ujú. y entonces logré convencer al público de que votara por mí. Entonces yo voy a hacer lo que a mí se me antoja. De la otra manera, cuando, como bien decías, uno vota por un partido, pues ese partido debiera tener una ideología marcada, una ideología definida, derecha, izquierda, centro, la que ustedes quieran, pero es la ideología que convence a alguien. Entonces, si a mí me convence el partido fulano, pues yo voy a votar por ese partido y que ese partido determine quiénes son sus representantes. Entonces, yo creo que llegando a una conclusión, yo me inclino porque los plurinominales sean los que realmente debieran conservarse y eliminarlos de las votaciones privadas, porque no representa a nadie y es una persona individual que no sé exactamente qué piensa. Se compromete, desde luego, como siempre en campaña, se compromete a el oro y el moro, pero no está identificado con una plataforma definida. En cambio, los plurinominales vienen nombrados por su partido y el partido se hace responsable de esas personas. Esto lo tradujiste muy bien para el ambiente penitenciario. En el ambiente penitenciario, pues se pueden identificar, inclusive si se están sintiendo agredidos legalmente por el partido que está en el poder, entonces dicen, estos de este partido son los que me tienen en la cárcel por culpa de ellos. El Ministerio Público me hizo esta chicanada y los policías hicieron esta otra cosa, yo me siento agredido. Entonces, no importa quién sea el candidato, que sea bueno o malo, yo voy a votar en contra del gobierno establecido, una especie como de revancha ciudadana. Y yo creo que esto en los reclusorios se notaría mucho más. ¿Estoy en lo cierto, Lupita, o lo ves equivocado? No, hay manifestaciones muy claras y constantes sobre estas narrativas que tú bien mencionas, en el cual, pues bueno, predominan los discursos, ¿no? De desventaja, de discriminación, de poca atención a causas en donde tal vez no hay mayores recursos para defenderse, eh, vamos, por ejemplo, con un buffet de abogados reputado, ¿no? Renombrado, por supuesto. Y esto también entra a un análisis mucho más profundo, y es que si bien es cierto que eh, pobreza no es sinónimo de delincuencia, sí lo es de rezago social, ajá, sí lo es de falta de oportunidades para acceder a servicios muy básicos y a los derechos humanos y muy fundamentales. Entonces, las personas que están privadas de la libertad viven, ¿no? O han experimentado rechazo, rezago, falta de oportunidad. Según una estadística de 2024, y esto es una acotación que me parece importante, hasta el año pasado, la población privada de la libertad en México está en un rango etario de 18 a 44 años. El 68% de la población privada de la libertad está en ese rango de edad, que como podemos ver, se encuentra en una etapa de vida muy productiva. Entonces, esto pone un reto muy importante
al sistema penitenciario y lo diría en todo el país a proveer para justamente cumplimentar un proceso de reinserción efectivo, robusto, la posibilidad de tener eh, buenas directrices para que las personas se capaciten bien para el trabajo, para que reciban una educación digna, para que su derecho a la salud sea garantizado. Tenemos una población muy joven, como podemos ver, privada de la libertad. Entonces, bueno, en este sentido, sí, considerar que va, sí, sin dejar o de lado las necesidades de las personas adultas mayores, por ejemplo, ¿no? Pero que sí los esfuerzos se tendrían que poner muy en este sentido de identificar cuáles son las necesidades de estas poblaciones muy específicas, porque además surgen de espacios en donde ha habido marginación a lo largo de sus vidas. Entonces, ¿cómo vamos retribuyendo, cómo vamos fortaleciendo las herramientas que requieren tener, aunque no las han aprendido en una muy buena parte de su vida? Ujú. Al Entonces, un contrario, poquito ¿verdad? iba, ajá, Hay sufrimiento y rechazo. así es, ¿no? Las oportunidades han sido eh, pocas en muchos de los casos. Y ¿Cómo te claro que estas reciben? narrativas, fíjate que en la actividad, cuando toca ser operativa, em, mi experiencia, porque aparte entré siendo joven, no tenía 20, pero pues bueno, esto es muy anecdótico. Justo generaba mucha confianza, ¿no? Que llegara una mujer joven a un centro en el que el personal en mi lugar como psicóloga, de pronto había como mucha aceptación y yo abría un curso, abría un taller y la población llegaba, ¿no? El papel de las mujeres en el sistema penitenciario es sumamente importante, igual que el de mis compañeros varones, por supuesto, pero nosotras hemos enfrentado muchas barreras en el sentido de tener esta igualdad de oportunidades. Ahora estamos ante el crecimiento de políticas públicas en donde haya paridad de género en todos los niveles del gobierno. Sin embargo, en lo práctico, en lo operativo, por supuesto que las mujeres vamos encontrándonos con dificultades para desarrollarnos profesionalmente, técnicamente. No obstante, hemos hecho un trabajo importante, muy significativo. El rol que he llevado por muchos años, que digo con mucho orgullo, como muchos compañeros, somos técnicos penitenciarios, ¿no? Y hemos estado en el espacio operativo, en el terreno como tal, hasta de pronto estar en espacios administrativos, espacios en donde se van generando las directrices y ha sido importante poder tener ambas experiencias, ¿no? Trabajando en el campo, trabajando con la población privada de la libertad, conociendo los dormitorios, haciendo la vez ahí un poco de referí, administrando alimentos, como muchos de mis compañeros técnicos penitenciarios, hasta estos procesos, ¿no? Como el que me Lupita, ¿quiénes fue te reciben oportunidad. mejor? ¿La Ujú. población masculina o la población femenina? ¿Quién te recibe mejor? Ajá, esto es experiencia y lo diré a título personal. He tenido muy buena recepción siempre con ambas poblaciones, pero el trabajo cotidiano en un centro femenil y un centro varonil es complejo y es completamente diferente. Y aquí es importante también mirar con perspectiva de género. Mientras nuestra población privada de la libertad está en un promedio de 25,000 personas, en las cuales 23,500 son varones frente a 1,500 mujeres. Ajá, es una dimensión impresionante.
¿Eso por qué ocurre, Lupita? ¿Porque son mejor portadas las mujeres o porque se defienden mejor? Se han hecho también investigaciones y hay evidencia muy significativa de por qué las mujeres ingresamos menos, ¿no? Al campo de las conductas delictivas. Y claro que esto tiene que ver con aspectos importantes como la socialización. Ujú. La socialización, pero pues también algunos componentes biológicos y de formación cerebral, eso por supuesto, ¿no? Digamos que nuestros cerebros van funcionando de manera diferente, pero he estudiado un poco más que la inserción de las mujeres en todos los campos ha sido muy tarde, ¿no? Incluso desde aspectos más favorables como la inserción en el campo laboral, en el campo académico, en el campo económico, fíjate cómo han ido siendo un poco más atrás. No obstante, sí que estos fenómenos de cómo hemos sido socializadas han tenido un impacto significativo en cómo nos desarrollamos en muchos de nuestros ambientes. Claro que hay una participación de las mujeres en fenómenos delictivos e incluso en redes criminales, el papel de las mujeres llega a ser fundamental, ¿no? Llega a ser Claro, fundamental. claro. Y bueno, pues también la forma de socialización de los varones implica, ¿no? Que las prácticas hegemónicas y en las cuales se va mostrando la dominación, la fuerza, ¿no? Hacen que se introduzcan de forma a veces muy directa, ¿no? No, y habría En que hacer actos violentos. la estadística tendría que ser mucho más detallada porque es muy Claro. complejo. Habría que ver qué Ujú. tipo de delitos, los delitos de cuello blanco, los delitos intelectuales, en fin, Sí. ya tendría que ser mucho más preciso, pero no es el punto, Lupita. Entonces, ¿tú consideras que ustedes, como tú, por ejemplo, como psicóloga y como funcionaria de un sistema de apoyo para los reclusos, eres mejor recibida por la población masculina? Entre las mujeres no te ven así un poquito, pues, como celosas, como con revanchistas o algo contra ti. Fíjate que justo era un poquito esta parte en la que quería puntualizar las dinámicas entre un centro varonil y un femenil son distintas. Por supuesto que en los centros femeniles tenemos una población relativamente pequeña, pero tenemos también centros varoniles que tienen población todavía más chiquita. Pero hay El mujeres que día tienen a hasta día. sus hijos ahí, ¿no? Así es, así es. El día a día complejiza mucho justamente eh, cómo las mujeres van viviendo su proceso de encierro, ajá, a diferencia de un varón. Anteriormente había una tendencia a que, bueno, las mujeres, estadística, que las mujeres pues tenían mayor abandono versus a los varones, que es cierto que los varones tienen mucha visita familiar, redes de apoyo muy amplias, ha ido cambiando un poquito esta tendencia, las mujeres también están empezando a ser un poco más acompañadas por las redes externas. Sin embargo, estas formas precisamente de socialización y de historias de vida, algunas mujeres tienen a sus hijos dentro, otras afuera, otras que viven el fenómeno del desprendimiento muy brusco, que no vuelven a saber de sus hijos. Por supuesto que lleva a dinámicas de comportamiento diferentes, ¿no? Claro. Déjame, Entonces, ajá, Lupita, te sí. interrumpo porque está con nosotros otros amigos. Te voy a comentar de Joel Gutiérrez. Dice, es importante comentar que este derecho fue y es muy importante y creo que tiene su origen en respetar los derechos de voto de presos políticos como una forma de hacer valer su voz aún desde la prisión.
Bueno, y este es otro aspecto, los presos políticos. Aquí habría una discriminación de que porque es preso político tiene más o menos derechos. A mí ya me haría ruido ese tipo de diferenciación, Joel, pero pues es interesante. Benito Cos, al mencionar la sentencia, es la que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el pleno de la sala en el expediente no sé qué y su acumulado. Pues ya nos dio aquí una lección, Benito Cos, de una sentencia. Y ya esos son términos de abogado. Te agradezco mucho, Benito. Qué bueno que nos des esa explicación. Ya nos queda claro. Dice, al igual, si hay derecho a votar, debería ser lo mismo para los que serán votados. Bueno, no, porque si está en la cárcel un con derecho a ser votado, pues ya cambian las circunstancias, ¿no? Si ya no podríamos realmente considerarlo como un candidato idóneo si está acusado de algo que lo llevó a la cárcel. Ese era el problema que tenía el presidente, el candidato Andrés Manuel López Obrador cuando le hicieron la chicanada esta que hizo Fox del desafuero, porque lo que querían era acusarlo y que lo metieran a la cárcel para eliminar la posibilidad de que fuera candidato. Entonces esa era una pillada terrible de Fox que afortunadamente le falló. Dice Joel Gutiérrez, ¿existe una proyección que mencione la disminución de la población con prisión preventiva derivada de la reforma judicial? ¿Cuáles son las expectativas en este sentido? Eso es una preguntísima, buenísima, Joel. Y qué bueno que nos la hace Joel, Lupita, porque creo que es justo antes de que se nos termine nuestra hora de charla, ver esto, todo el proceso electoral pues es algo de respetar sus derechos humanos, pero sabemos hay un acusado por ahí de secuestro y eso, que tiene 16 años sin recibir sentencia. Ujú. Imagínate una persona que ha pasado más de 15, 16, 17 años sin recibir sentencia, es decir, está en el limbo. No se le ha acusado no se le ha demostrado que es culpable, tampoco se le ha dicho que es inocente, pero imagínate de estar 17 años en la cárcel en espera de que el señor juzgador determine si sí o si no. Entonces, esto es terrible. Ahora, esta reforma judicial, así como yo me quejaba hace rato de todo el circo que representaba el poder electoral, todo el sistema electoral era un circo increíble. Ahí sí, increíble, como dijera nuestro amigo Daniel Hernández, no se le podía creer nada. Así lo mismo ocurría con todos los juzgadores, todos los jueces, pues ya sabe uno que es un gran negocio ser juez, y entonces solamente salía el que decía la mentira mejor apoyada con dinero. Y esto, pues ojalá que con la reforma judicial cambie. Hay una, por ejemplo, por ahí me he enterado que les están poniendo un límite de 6 meses para que juzguen en un caso de, por ejemplo, de fiscal y que determinen, que den sentencia. Entonces, yo creo que con esas limitantes, pues puede fluir de mejor manera la justicia. Pero dentro de tu experiencia, ¿cómo ves esto que nos pregunta Joel? ¿Crees que mejore esto de los tiempos, los términos, las posibilidades de no seguir sufriendo 15, 20 años de prisión preventiva? Ser un preámbulo, por supuesto que es una forma de visibilizar a esta población que, como bien dices, ¿no? No todos llevan ahí 2, 3 meses, ¿no? Algunos han tenido un tiempo muy prolongado sin que se les lleve un proceso eficiente, eficaz. Es una forma justo de visibilizarlos. Y también en este sentido lo digo con el respeto a la expertise de la abogacía, porque no lo soy. Justo hace esta acotación Joel sobre cómo va un poco la historia de el voto en prisión. La conocemos por esto que nos van compartiendo en este trabajo conjunto las instituciones electorales y como en Chiapas en 2018, 19, 2 personas que están en prisión preventiva solicitan al Tribunal Electoral que se les respeten sus derechos político-electorales y justamente ellos ganan este juicio y a partir de ese momento el tribunal solicita al Instituto Nacional Electoral
que pues garantice este derecho a las personas en este supuesto. Y lo otro que comentaba Benito, sí hay una parte en donde hablamos de la sentencia, pero la sentencia, sin sentencia firme, es decir, que sí, están en un proceso y que no han sido sentenciados penalmente. Luego hay una parte en la que esto, digo, es que fue muy largo y fue de muchos detalles, personas que no fueron registradas en la primera lista nominal pudieron con ayuda del Instituto Electoral y otra institución jurídica, interponer juicios para que se les hicieran valer sus derechos políticos electorales. Sin embargo, ya había habido, ya estábamos corriendo en el proceso electoral, no quisiera como revolverlos. Un Claro, poco con esta claro, historia de lo que pasó, pero cuando estamos hablando de personas en prisión preventiva que no tienen sentencia firme, ellos son los que fueron candidatos a claro. votar. Y también hubo un caso que también nos contaban los compañeros del INE, que hubo una persona candidata en algún momento, en algún estado de la República, que él pudo ser candidato y de hecho ganó una elección porque no tenía una sentencia firme. Esto lo digo como un poco dato curioso, yo no conozco más sobre la historia de este candidato, pero sí sucedió. Pero sí, Entonces, son más bien proezas jurídicas sí, de los abogados defensores. así es. Lupita, rápidamente, ¿qué falta? Lo que se avanzó es muy notable, muy importante y muy digno de Ujú. aplauso. ¿Qué más falta? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué sientes que todavía se requiere? Bien, pues justamente en este sentido, después de toda la expectativa que hubo de la muestra de o falta de credibilidad ante las instituciones por parte de las personas privadas de la libertad, cuando llegó el día de la votación, había mucha sorpresa, ¿no? E incluso aquí, si hablamos de lo increíble, decía, no, es que realmente no pensamos que esto sí fuera a suceder, ¿no? Y sí, llegó el día de las elecciones que fueron anticipadas, no fueron en junio, como votamos todos nosotros, fueron en las primeras semanas de mayo. Y bueno, pues se montaron mamparas en los centros penitenciarios a las que asistieron representantes de partidos políticos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los institutos. Bueno, estuvimos acompañados por eh, representantes de varios entes que verificaron justamente que el proceso de votación en prisión preventiva se llevó de una manera bastante ordenada y Claro. bastante transparente. Se Sí, cerraron ahí los por sobres. cierto, Lupita, el Ujú, el banner con el que dimos a conocer tu charla de hoy, aparecía una fotografía muy interesante, muy ajá, curiosa, porque está la casilla donde se va a votar, con su mamparita esa que tienen, donde dice el voto es libre y secreto, y se nota un recluso que probablemente es el que va a votar, pero pues lleva las manos atrás como si fuera esposado y un mm, policía lo está empujando con la mano en la espalda y un funcionario que probablemente es del INE por su casaquita que tiene en la espalda, pues como que se ve que está ahí arreglando los papeles. Entonces, como que esa imagen, que además es una fotografía natural, eh, ujú. como que es un poquito la negación de lo que estamos hablando. Ni fue libre ni fue secreto para esa persona que está ahí, por lo menos en ese instante. A lo mejor unos minutos después ya pasó a su mampara y ya actuó libremente, ¿no? Pero está eso. El modelo fue interesante. Acá el instituto preparó sobres cerrados para cada una de las personas privadas votantes, el cual se les entregó y ellos no depositaron sus votos en urnas. Una vez que emitieron a introducir estas papeletas En su en el sobre. sobre, lo cerraron y fueron a entregarlos al funcionariado del Instituto Nacional Electoral. En ese sentido, nosotros no intervenimos como Claro. sistema penitenciario, esto lo operó el instituto y cerraron los sobres, los juntaron en cajas
y bueno, hicieron el cierre de todas estas cajas en presencia de los partidos políticos y todos los entes que participaron como Tratando de dar promotores. la mayor Así garantía es. posible. Y las Lupita, te estaba escribiendo personas que votan, Jazz Radó, dice, Lupita, estoy orgullosa de ti, mana. Pues qué bonito, debe ser alguna muy, muy cercana a ti, qué bueno, Jazz Radó. Dice Benito Cos, nos manda gracias. una dirección electrónica. Comparto un estudio que realicé en relación con las mujeres criminales. Benito, qué barbaridad, eres un sabiondo en ese tipo de cosas. Muy interesante plática como todas, Benito, pues con tu aportación nos ayudas mucho porque le da la parte técnica que es muy interesante. Yo pues, no conozco nada de esto. Lupita no es experta en la parte jurídica ni tampoco en la parte electoral, sino en la parte penitenciaria. Sé que nos complementas mucho, Benito. Gracias. Roberto Helsing dice, de esta manera, las personas en prisión preventiva no pierden sus derechos electorales y se visibiliza su participación aún en nuestro edificio social. Fíjate que con esto nos estás dando la respuesta, mi querido Roberto Helsing, a lo que nos preguntaba Gina Cabrera hace un momentito. Qué bueno que ya nos lo aclaras y creo que con eso queda definido. Pues Lupita querida, te agradezco mucho. Roberto fue parte importante. A ver, Roberto también estuvo acompañando, sí, Roberto también estuvo acompañando este proceso electoral, ¿no? Con nosotros trabajando justamente en la institución y que también conoce muy bien cómo fue todo este camino. todo el proceso. Últimos comentarios, Lupita. ¿Te Ajá. sientes orgullosa de todo lo que ocurrió durante esa campaña electoral, durante ese proceso? Como fue un hito, algo novedoso, algo, aunque ya Ujú. tenía antecedentes y todo, pero es algo novedoso, un parteaguas en la impartición del derecho electoral, que es parte de los derechos humanos. Me dices que todavía podría faltar algo que se pudiera desarrollar. ¿Cómo concluiríamos? ¿Esta experiencia realmente es algo que debemos recomendar? Sí, fue muy enriquecedora para todas las partes que estuvimos participando, ¿no? Las instituciones electorales, la población privada de la libertad, quien al final dijo, no, sí, sí está pasando. O sea, realmente esto no era un show, sí estamos votando. Y por parte de quienes trabajamos en el lado del sistema penitenciario, que representó un reto importante, porque en principio, pues bueno, tenemos encomendada la seguridad, el bienestar de las personas privadas de la libertad, aunado a todos estos trabajos que coadyuvan en un primer momento para la reinserción, pero de este lado para la visibilización y el cumplimiento de los derechos humanos. Y esto, al final de cuentas, no solamente es un logro para de la libertad, sino para todos y para todas. Los invito a ver un documental que nos hizo una asociación civil, no está producida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por ninguno de los institutos electorales, y se llama Democracias Incompletas y está en la página del SEA Justicia Social. Entonces ahí nos entrevistan a varios de los que estuvimos trabajando en el proceso y bueno, pues hay una, digamos, aportación desde varios niveles, ¿no? Repíteme los datos, Desde por la favor, del secretario hasta quienes operamos. ¿cómo Sí, se llama? se llama Democracias Incompletas. Democracia incompleta. Democracias Incompletas. Democracias en plural, democracias incompletas. Ajá, ¿Y está en la página de ajá, lo quién? produjo SEA Justicia Social. De hecho, te lo puse en el chat. Ahorita te puse el Ah, link en el chat excelente. y de ahí lo pueden descargar. Claro que esto pues no se acaba hasta que se acaba. Hicimos un primer ejercicio y pues ya se documentó cómo fue este primer proceso, esperando que los siguientes, ¿no? Tengan un impacto favorable en toda la ciudadanía, porque repito, al final de cuentas, la población privada de la libertad no está fuera de la sociedad, es parte, nosotros somos parte, ajá, Claro. ellos son parte. Entonces, pues bueno, justo es un logro en esta consecución de los derechos, ¿no? En general, para pues todo el pueblo mexicano.